Tenemos otro ponente de absoluto lujo, la verdad. Creo que va a ser también una ponencia de altísimo valor sobre una temática que a mí personalmente pues, me interesa mucho, de reconocerlo. Es el profesor Carlos Sanz, de la Universidad Complutense, es profesor titular de la Facultad de Historia, es además jefe de estudios de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Tiene también un largo bagaje, trayectoria, publicaciones, estancias de investigación en el extranjero, Universidad de Harvard, Universidad de Bonn, Libre de Berlín, es decir, un currículum también excepcional, de modo que os recomiendo que estéis muy atentos. Gracias, Carlos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos de antemano por la resistencia y por la paciencia, por estar ahí. Yo prometo que no voy a poner, a estas horas, no voy a poner una foto de una nevera llena de comida, porque eso sería suicida. Vamos a un ritmo realmente intenso en este curso y para mí de verdad que es un gusto estar aquí. Os agradezco mucho la invitación a Gustavo Díaz Maté y a Álvaro Cremades y a las instituciones, ¿no?, que organizan este curso, y a vosotros por vuestro interés. Voy a aclarar que lo que yo diga aquí no compromete a la Escuela Diplomática ni al Ministerio de Asuntos Exteriores. Hablo a título personal o, en todo caso, hablo en calidad de profesor de Historia de la Universidad Complutense, ¿vale? Como académico. Entonces, debo confesar que nunca me he dedicado a estudios de inteligencia, ni nunca he hablado sobre inteligencia, y es la primera vez que lo voy a hacer de forma tangencial o me han invitado, dado que hay alguna concomitancia entre la cuestión del secreto, los archivos, el acceso, que tanto impacto tienen los estudios de inteligencia. Bueno, pues estas materias también interesan a otros científicos sociales, como los historiadores, pero también los periodistas de investigación, analistas de muy distintos campos, de forma que hay una zona, yo creo, de encuentro entre todos estos campos y estas preocupaciones, y eso espero así mostrarlo. Vamos a ver. He puesto este título tan largo, tan pomposo, y quiero empezar no hablando, sino dialogando con vosotros, haciendo una pequeña, como no podemos hablar todos, sería mucho, una pequeña encuesta de manos arriba, libremente. Tampoco hace falta que os retratéis si no queréis, pero tenía interés por saber, en primer lugar, porque he visto, hay estudiantes, hay profesionales de distintos sectores, hay gente muy avezada. Yo no sabía qué público iba a tener. Quería preguntar de antemano quiénes habéis trabajado con fuentes clasificadas previamente, habéis hecho investigación con fuentes clasificadas, por tener una idea así numérica general. Veo manos, tímidas manos, sin timidez. Bueno, pues no veo muchas manos. Bueno, gracias, ya las podéis bajar. A continuación quería saber ¿cuántos habéis pedido alguna vez alguna documentación pública, ¿no?, de una administración pública, y se os ha denegado? Nos la han dado por motivos de clasificación documentaria. Aquí veo no una mano, no sé si lo veis, sino un signo muy elocuente. Gracias, veo. Bueno, pues un poco también lo mismo, ¿no? Quizá hay alguno que ha estado en el otro lado de la barrera. ¿Cuántos habéis denegado documentación pública, acceso a la documentación, ¿no? A alguno le toca, claro, porque es su profesión y tiene que cumplir ese papel, ¿no?, que también es necesario o importante. Y ya, por último, ¿alguien ha recurrido al portal de transparencia para solicitar algún documento alguna vez? Mismos. Pues bastante más que la media. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No os voy a hacer hablar, no os voy a preguntar. Vamos a mantener, pues. Si veis que me muevo mucho, que no se habla, los técnicos me vais diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, esas serían unas cuestiones previas y ahora algún trayazo, ¿no? Alguna noticia que os traigo para ir un poco entrando en ambiente. Esta es de febrero del año pasado, a la petición de una lista sobre cuáles son los temas que han clasificado los consejos de ministros desde el año 76, el gobierno el gobierno responde que no puede dar esa lista, no tiene personal suficiente para proporcionar esa información, porque si tuviera que darla, alega el gobierno, pues se dejarían de cumplir otras funciones esenciales o el cumplimiento de las obligaciones diarias. Tenemos aquí obstruccionismo, falta de medios, falta de personal muchas veces para poder cumplir, ¿no?, las leyes, ley de transparencia o los derechos de acceso. Vamos a pensarlo, vamos a dejarlo y darle alguna vuelta.
Un caso también de febrero del año pasado, en que una persona solicita investigación sobre venta de armas a una potencia extranjera, Arabia Saudí. El gobierno deniega esa información amparándose en la ley de secretos oficiales, diciendo dar esa información dañaría las relaciones bilaterales de España con este país, perjudicaría a las empresas exportadoras, ¿no? Y aquí se acoge a la norma de respaldos, la ley de secretos oficiales y un acuerdo del Consejo de Ministros sobre las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control de Material de Defensa y Tecnologías de doble uso, una materia muy sensible, ¿no? Ese es el tipo, a lo mejor, de documentos o de cuestiones en las que uno encuentra pues los límites o la zona de tensión, vamos a decir, entre la información accesible, comunicable, pública, pero no de uso general, ¿no? Clasificada. Bueno, cuando pensamos entonces con estos antecedentes en secretos, desclasificación, acceso, investigación, archivos, y si pensamos en las noticias, en lo que vemos en la prensa, en las redes sociales, casos recientes, ¿qué términos o qué conceptos, qué ideas nos vienen a la cabeza? ¿A qué asociamos muchas veces los conceptos de desclasificación de secretos, algún secreto o algún caso de una investigación de algo en el que se pide un documento desclasificado, quizá al CNI, quizá lo solicita pues, un poder del Estado, el Poder Judicial normalmente, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que nos vienen a la cabeza? Muchas veces, bueno, yo he puesto una pequeña lista, no sé si corresponderá, pensamos en escándalos, filtraciones, espionaje, no sé, chantajes, operaciones encubiertas, ¿no? Pero quiero que intentemos pensar, ¿no?, desde otro ángulo y ver que a estos mismos conceptos los podemos asociar ideas perdón, tenía un pequeño chiste, ¿no? Dicen, debe de ser un error. No, ahora es así, están poniéndose al día. Las cosas que hay que ocultar van a transparencia y las que hay que difundir van a secretos, ¿no? Porque a veces conocemos sobre secretos de Estado por filtraciones, ¿no? Muchas veces, o desclasificaciones fuera de norma. Bueno, podemos pensar de otro modo y pensar en términos de derecho a la información, garantías democráticas, rendición de cuentas, control democrático del gobierno, bueno, de nuestras instituciones, no solo del gobierno, construcción del conocimiento científico. Eso también está implicado, ¿no?, en una gestión adecuada de todas estas materias. Bueno, pues vamos a intentar ver desde ambos ángulos y vamos a intentar abrir un poquito la carpetita de los secretos, sabiendo que aquí no se va a revelar nada, por mi parte no, al menos, que no sea público y notorio y esté escrito negro sobre blanco. Estos son los 4 puntos de los que voy a tratar. Estoy en medio de la introducción, va a haber un poquito más de introducción, ¿de acuerdo? Luego va a haber una etapa de montaña, un poco árida, que voy a hablar un poco de clasificación y desclasificación y va a ser un repaso mínimo a algunas de las normas que tenemos en España sobre ambas cuestiones. Luego entramos en llano y a lo mejor se hace más llevadero, hablando de otras cuestiones, otros problemas. Bueno, tenía que haber puesto cuestiones relativas al acceso a la información y por último la fase motivacional o lo que yo creo, es decir, qué necesitamos y por dónde podrían o deberían ir las cosas, refiriéndonos a España. Hago una advertencia, he puesto mucho texto en la presentación. Demasiado texto, no es muy pedagógico. No os agobiéis, podéis hacer fotos las que queráis o me la podéis pedir, o no sé si a través de la organización del Congreso mejor yo se la paso a Álvaro y él os la hace llegar, ¿de acuerdo? Voy a poner la licencia Creative Commons al final y se comparte y para todos, así que relajaos, relajaos. En parte he puesto mucho porque no quería que se me olvidara y como pasa siempre cuando es la primera vez que hablo de alguno de estos temas, pues también es la chuleta, ¿no? Bueno, partiendo de esta estructura o de este menú, lo que quería yo primero era legitimarme o quitar un poco el síndrome del impostor. Hay una interdisciplinariedad, creo que estamos todos en ello, en los que a vosotros os interesa, que son estudios de inteligencia, pero no es tan diferente, y ya lo ha dicho Gustavo, en cuanto a metodología, no hay una metodología específica, yo estoy de acuerdo con él, y no es tan diferente de la investigación histórica, seguramente, lo que se hace en estudios de inteligencia, no es tan diferente de la investigación en muchos otros ámbitos de las ciencias sociales. Hay un punto de encuentro.
Y la información es un elemento crítico, es un elemento clave en la calidad de lo que hagamos, de lo que haga un historiador y de lo que haga un analista. De la cantidad y la calidad de la información, de ahí dependen muchas cosas. No todas, porque luego están otros elementos. Necesitamos información veraz, pertinente. Hay mucha fuente. Yo tengo que aclarar que yo hago historia diplomática o historia de las relaciones internacionales muy reciente, historia del tiempo presente, justo en la zona donde va terminando el plazo de lo que se suele considerar documentación histórica, que de forma convencional suele decirse, bueno, hasta los 30 años, muy convencional, es muy objetable, y entramos en la documentación viva. Hago historia de las relaciones internacionales y de la política exterior de España en la transición, en de los gobiernos de los socialistas, en los años 80, incluso entrando en los 90. Hay una zona ahí de confluencia con temas muy recientes, a través de los cuales es de los que yo modestamente he empezado a rascar un poquito y he empezado a informarme sobre cuestiones de clasificación, sus límites y sus cuestiones. Y como ya se ha dicho aquí, y lo comparto porque en esto soy un neófito, el secreto es central y el acceso a documentación desclasificada sería central, incluso distintivo de los estudios de inteligencia. Entonces, para que no haya ambigüedad, yo he puesto aquí como mis tesis, un poco lo que yo quiero decir. Yo creo y mantengo que en España no hay una política de desclasificación documental digna de tal nombre. Lo ha dicho antes de forma mucho más elegante que yo, más sutil, Rubén, ¿no? Hay países que tienen una política más liberal, yo voy a decir que estamos muy lejos de otros países que no son perfectos, que no son totalmente, la transparencia total no existe, pero que tienen con una trayectoria mayor, más regulado y más rodado, en una tensión también entre el gobierno y la sociedad civil, mecanismos y reglas del juego para la desclasificación. Yo no lo veo en España, conozco algún caso del que mencionaré luego en el exterior. Y creo que eso es malo para la historia contemporánea que hacemos, pero tiene que ser mala para cualquier investigación social. Y tiene que ser mala para los estudios de inteligencia. Tiene algunas pegas importantes. Y para el periodismo de investigación. Un amigo periodista me decía, en España no se hace periodismo de investigación porque todo son filtraciones, porque no se funciona en un marco reglado, previsible, ¿no? Eso lastra los estudios científicos, eso condena al futuro profesional, seguramente de quien no lo condena, pero lo dificulta, de quien se introduce por esta senda. Esto dificulta que aprendamos, que las administraciones públicas, las agencias aprendan de sus errores, como se ha mencionado en una comentario anterior, y nos dificulta que hagamos políticas públicas de calidad, basadas en evidencia y basadas en el estudio del análisis de un corpus suficiente y de calidad de documentación. Eso hace que tanto la historia muy contemporánea como seguramente los estudios de inteligencia dependan mucho de entrevistas, historias de vida, relatos de primera persona o difícilmente contrastables muchas veces, interesadas, relatos de parte o de filtraciones interesadas, de parte. Tampoco es que las fuentes históricas de archivos sean siempre todos trabajamos y somos conscientes de que toda fuente es ambigua, inestable, cuestionable, polisémica, etcétera, ¿no? Pero se acentúa este efecto cuando nos acercamos al presente. Y esto fomenta que dependamos mucho, creo que también se mencionó de alguna forma, de fuentes extranjeras. Para hacer la política exterior de España, las relaciones exteriores de España desde la guerra civil, franquismo, transición, etcétera, nos da mucha información los archivos extranjeros, más de lo que debería proporcionalmente, pero es que a veces tenemos que ir a Kew Gardens en Londres o a los National Archives en Estados Unidos para saber cuál es la política exterior española, porque nos lo va a contar el embajador, el agregado, que ha dejado sus informes ahí y están custodiados, descritos y desclasificados, mientras que en España no tenemos acceso a esto. Y esto al final acaba colonizándonos culturalmente, porque dependemos de los países que son, bueno, también salió, muy generosos en la desclasificación y que hacen política pública o propaganda con la generosidad aparente en la desclasificación de fondos. Escribimos la historia de España nos metemos en internet y tenemos digitalizadas, ¿no?, centenares de miles de páginas de documentos diplomáticos estadounidenses. Pues por ahí que tiramos. Pero nos falta muchas veces otra parte y desde luego muchas veces la nuestra. Y ahí ya, pues llamadme idealista, pero yo creo que la frase final es mi tesis, que creo que es de interés de todos, debería serlo, empujar hacia políticas de desclasificación abiertas, amplias, transparentes, unas reglas del juego pactadas
conocidas, consensuadas, que atañan a todos, garantistas. Creo que mejoraría mucho la ciencia, la investigación, mi vida, desde luego, la vuestra también, seguramente, y no le veo mucha discusión. Bueno, me he atrevido a copiar de algún sitio, siempre pongo la fuente, el ciclo de inteligencia. Creo que tenemos claro que en el ciclo de la inteligencia estamos hablando de la fase de recolección de datos, de información, ¿no? Y que tenemos algunos problemas que ya han sido también hablados, con lo cual me lo puedo ahorrar o paso muy rápidamente, ¿no? Esto que yo he aprendido de la revolución de las fuentes abiertas lo podemos equiparar a la sobreabundancia de fuentes que hay para la historia muy contemporánea, para la investigación social del presente. Lo que pasa es que tenemos mucho de lo que no nos hace falta, y muchas veces lo que nos falta es la documentación clave, la documentación estratégica, sin despreciar la demás, la otra, ni siquiera el Big Data, por ejemplo, etcétera, pero a veces necesitamos ese documento que es único, que está clasificado, que está en el archivo que no es solo histórico, que es cualquier repositorio, cualquier lugar o cualquier soporte, ¿no? Bueno, ese sería el documento realmente que contiene información que es de utilidad para una administración, pero luego para la ciudadanía también. Mucha documentación muy abundante, y muchas veces lo que nos falta es la que necesitamos y la que queremos. En un marco idílico ideal se habla del ciclo vital de los documentos, ¿no? Esto es la teoría más sencilla. En cualquier administración pública lo que hay en los despachos pertenecería al archivo vivo de gestión, más o menos se conserva 5 años. Yo os confieso, yo he trabajado en 5 administraciones públicas hasta ahora. En ninguna me han explicado realmente cuál es el plan de archivo, qué tenía yo que hacer exactamente con la documentación pasado cuál plazo, más allá de decirme que como profesor de universidad tenía que guardar los exámenes de los alumnos y los trabajos 5 años, y luego lo rebajaron a 3. Pero más allá de eso, y he tenido responsabilidades de gestión. Lo que quiero decir es que una cosa es la letra, otra cosa es, bueno, la última prioridad en muchos casos son los archivos, y la última lo último en lo que se piensa, ¿no? Y es necesario cambiar esto. Bueno, teóricamente del archivo de gestión las cosas pasan al archivo central del ministerio, los 15 años, luego se transfieren al archivo general de la administración, que para eso es archivo intermedio, donde pasados unos 30 años pasan al archivo histórico nacional, pero sabemos que el histórico nacional está saturado, el AGA hace las veces de archivo histórico de facto. También de cara a los investigadores podemos pedir documentación, y nos la van a dar muchas veces en los archivos centrales de los ministerios, ¿no? En el archivo, incluso antes el archivo de asuntos exteriores. Bueno, eso es controvertido, pero bueno, antes se investigaba todo en el Palacio de Santa Cruz, ahora está dividido, pero cultura, etcétera. No todas las administraciones, no todos los departamentos, no todas las unidades transfieren, no todos llegan, no todos se puede, y desde luego faltan recursos por todas partes. Muchas veces, yo he metido mucho de leyes, pero muchas veces en la base del funcionamiento, y eso lo sabe cualquiera que haya trabajado en la administración pública o en la empresa, da igual, son las capacidades reales, los recursos humanos, la capacidad, bueno, los medios económicos que se ponen. Así que si esta es la teoría, bueno, pues aquí he copiado también, tomado de internet, una infografía sobre cómo es en lo ideal el sistema archivístico español, y cómo en teoría se dice, bueno, en la fase activa, la fase de los 5 años, los documentos tienen un valor que es sobre todo legal, contable, operativo, etcétera, pero luego va primando, y no es de la noche a la mañana, pero van teniendo un valor con el paso del tiempo los documentos de tipo cultural, histórico, científico, de investigación. En realidad, yo eso lo cuestiono, por eso pongo la flechita ahí, porque el valor científico y de investigación está en los documentos. Incluso el valor histórico está en los documentos desde el momento en que se producen, al menos si no tenemos objeciones a la historia del presente o la historia actual, que yo creo que ya es algo que va calando, ¿no? No hay que dejar que pasen 50 años para estudiar los fenómenos históricos. Así que en esa zona, entre lo muy reciente y lo menos reciente, pues tenemos esa zona de tensión, ¿no? Entre transparencia, secreto, etc. Bien. Vamos a ir la cuesta arriba, ¿no? Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien. Voy a pasar rápido sobre la legislación porque la voy a mencionar y porque está ahí para la presentación. CRIM clasifica, siempre tenemos de base la Ley de Secretos Oficiales del 68, como todos sabemos.
ley franquista, actualizada en el 78 pero preconstitucional, ley que lleva siendo estando en proceso, en proyecto de reforma en el Parlamento, o mejor dicho, de aprobación de una nueva ley de secretos oficiales desde hace muchos años. El Gobierno ha parado el proyecto que había anterior del PNV y prometido otra en esta legislatura, que clasifica asuntos como materias secretas y reservadas, ¿no? Clasifica el Consejo de Ministros y lo que era la Junta de Jefes de Estado Mayor, y también desclasifican, porque lo que me voy a centrar es quién desclasifica, ¿no? Teóricamente, o se dice la ley, que desclasifica el mismo órgano que propone la clasificación, ¿no? Y eso excluye en principio la idea de que una agencia externa pueda desclasificar la documentación. Luego tenemos, aparte de, voy a quitar muchas historias, un reglamento en el cual la desclasificación tampoco está afirmada al mismo nivel, con la misma firmeza o fortaleza que la clasificación. Todo está muy a favor de la clasificación y no se piensa tanto en la desclasificación, que queda en el nivel de la sugerencia, la posibilidad, sin que se planteen plazos. Los plazos son importantísimos, ¿no? No tenemos una ley de plazos de desclasificación, no está inscrito en la ley de secretos oficiales. No se publican los listados de documentos que están clasificados, y eso es un obstáculo insalvable realmente para el investigador. No tenemos un acceso como lo que pedía la mujer, ¿os acordáis de la noticia, ¿no? La persona que pide, dígame qué hay. Bueno, pues, y hay ambigüedad sobre qué se clasifica, fondos, documentos, materias. En realidad se clasifica un poco de todo, ¿no? Me salto porque veo que el tiempo vuela. Yo me entretengo y para mí vuela, y para vosotros igual es otra percepción, ¿no? Bueno, he copiado ahí los grados de clasificación que podéis ver. Lo he tomado de la norma del CNI, que es mucho más específica y realmente define cuando debemos hablar de secreto, reservado, o de las otras marcas internas, ¿no? Con sus equivalencias además en grados de clasificación internacional. Y tenemos el CNI, que no existía cuando la ley de secretos oficiales, pero que en la práctica, en la realidad, más allá de la ley, el CNI como autoridad nacional, o la Autoridad Nacional de Seguridad, y con la Oficina Nacional de Seguridad, es el gran árbitro, porque le corresponde la custodia de los documentos clasificados del Estado, ¿no? Produce mucha documentación clasificada, se estima que el 90%, la registra, es el que expide las habilitaciones nacionales de seguridad para determinadas personas que necesitan acceder a la documentación clasificada. Se ha convertido en una institución central en las cuestiones que a nosotros nos ocupan, también porque buena parte de los asuntos clasificados pasan o son generados o tienen que ver con la actividad del CNI, aunque no la única, ¿no? Realmente el ámbito de lo secreto o de lo clasificado suele pertenecer a Presidencia del Gobierno, Defensa, Asuntos Exteriores, Interior. Pero realmente se ha ido ampliando. También Ministerio de Industria, Ministerio de el departamento que se encarga de energía en cada gobierno, ¿no? Justicia también, infraestructuras. Recordad que hay un catálogo de obras de infraestructuras críticas que es secreto, ese catálogo. Bueno, cada vez hay más ramas de la administración. Clasifican, pueden hacerlo de forma documento a documento, lo cual es raro. Pueden clasificar por ley áreas enteras, como el propio CNI clasifica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el CNI lo cubre de forma muy marcada, o ese catálogo de infraestructuras críticas, o podemos clasificar materias, grandes materias. Y a lo que os quiero llevar, con una visión un poco impresionista, es a la idea de que este catálogo de grandes áreas o materias se ha ido ampliando sucesivamente y nunca jamás se ha ido recortando, nunca ha disminuido. Cada vez tenemos más y más materias que se añaden a lo que entra dentro de las materias clasificadas, ¿no? De hecho, en el 88 hubo una pregunta parlamentaria, a un diputado se le contestó con 30 materias que estaban clasificadas, entre ellas los avistamientos de ovnis, por ejemplo, o no lo llamaba así exactamente, ¿no? Y luego desde entonces, o entre medias, en el 86 se clasificaron algunas materias de ámbito militar, como deliberaciones de la Junta, del Estado Mayor. En el 88 las actas que antes mencionaba, de la Junta que regula la compra, la adquisición de armamento, de material de doble uso. Cuestiones relacionadas con los desplazamientos de la familia o del jefe del Estado, de la Casa Real, y equipos de comunicaciones también. En el 96 se hace una clasificación en plena clima de revelaciones por el caso GAL y de corrupción, pues se protege una área muy importante de la lucha antiterrorista.
también para que veamos que la clasificación va avanzando en función de las preocupaciones sociales del interés político, ¿no? Lógicamente. Y en el 2010 tenemos una clasificación muy amplia de materias del Ministerio de Asuntos Exteriores que os resumo. En el Consejo de Ministros se clasifican tantas materias que os invito a que lo leáis tranquilamente en casa o lo busquéis o que lo leáis en la presentación. 14 materias que cubren prácticamente toda la actividad del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la posible excepción de las relaciones culturales, porque se clasifican negociaciones, posiciones de España en asuntos internacionales, relaciones con organismos internacionales, con terceros países, que puedan comprometer, dañar, que puedan, todo es enormemente amplio. Y además, bueno, las materias, hay cosas que todas tienen mucho sentido, ¿no? Parte de ellas, liberación de rehenes, asilo, refugio, actuación de grupos terroristas. En principio todo tiene sentido, pero cuando sumas todo y el lenguaje que amplía mucho, te da una clasificación que crea un tapón muy potente, muy importante para acceder a la documentación de exteriores. Además, no se establece un plazo ni la ley de secretos lo marca, no sabemos cuándo se desclasifican, y hay un mantra o una idea que repetimos mucho: en España lo que se clasifica permanece por siempre, porque son muy escasas, muy excepcionales las desclasificaciones. Por si no fueran poco, las 14 materias clasificadas como secretos, se clasifican otras 3 como reservado, y se nos dice, y este catálogo se podrá ir ampliando sucesivamente. Bueno, es un acuerdo que generó bastantes problemas para la investigación histórica. Se aplicó en sentido muy amplio al comienzo, ahora cada vez de forma más selectiva, pero que sepamos que hay un amplio catálogo, ¿no?, de actividades del Estado en relaciones en su política exterior, en sus relaciones internacionales, que quedan bajo el manto de la clasificación. Y luego tenemos que mencionar alguna ley que nos da, yo creo, más problemas a los historiadores seguramente que a los analistas de inteligencia: protección de datos de carácter personal, combinada con la ley de datos personales de garantía de derechos digitales. Y os quiero solo mencionar un caso porque quizá lo hayáis oído, lo habéis visto en noticias: el controvertido derecho al olvido. La ley del 18 habla de un derecho de supresión. Todos tenemos, ¿no?, cuando leemos, damos nuestro consentimiento de datos informados, también decimos que ejercemos un derecho de acceso, de supresión. Bueno, el derecho de supresión ha sido esgrimido por el hijo de quien fue el secretario judicial en el juicio contra Miguel Hernández, el poeta Miguel Hernández, juicio que le condenó a muerte, y el hijo de ese secretario judicial utilizó la ley de protección de datos personales del 18 para pedir el derecho al olvido del nombre de su padre, ¿no?, que no se asociara, que se le retirara, y que eso generó un problema con la investigación histórica. Por eso es el caso que llamamos de Ríos Carratalá, que era el nombre del historiador que ha escrito sobre el sumario de Miguel Hernández, ¿no?, para que veamos un poco las complejidades que puede generar alguna vez estas cuestiones. Pero en resumen, y esto lo dice nada menos que un subdirector general del Ministerio de Hacienda, hay una sobreclasificación documental. Se desconoce cuánta documentación clasificada hay, o al menos el común de los ciudadanos no lo puede saber. Se extiende y no existe una coordinación de toda la documentación clasificada, y tenemos eso dificulta la valoración, el expurgo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿todo es tan malo? ¿Todo es así negativo? Bueno, concluyo que el poder realmente está muy cómodo en el secreto, de forma un tanto a brochazos, ¿no?, que todos los gobiernos se han acogido en mayor o menor medida, han utilizado lo que les permite la ley de secretos oficiales para negar documentación o negar información a la oposición política o generalmente al Parlamento, y da la sensación de que todavía estamos en una dinámica en que se piensa que la información es poder, y difundir la información te quedas con menos poder porque lo vas repartiendo. A favor de la desclasificación, ¿qué tenemos para compensar esto tan desequilibrado? Bueno, algo tenemos. En primer lugar, pues siempre mencionamos la Constitución, que nos ampara, pero el derecho que recoge el artículo 105b
a acceder a los archivos y registros administrativos no es un derecho fundamental, ¿no? Entonces siempre va a estar sobrepasado por la protección que tiene, por ejemplo, por la ley orgánica de protección de datos, que es ley orgánica, o por otra legislación, ¿no? Ahí se reconoce el derecho de libertad, de información, de comunicación, pero no ha tenido un desarrollo similar a otros derechos. No tenemos una ley de libertad de información como tiene Estados Unidos, la Freedom of Information Act u otros países, ¿no? Tenemos la Ley de Patrimonio Histórico Español, que, bueno, viene a decir, sintetizando mucho, y me disculpáis los que sois más especialistas en derecho, en archivos, etcétera. Bueno, primero hay que conservar toda la documentación pública que se utiliza en el ejercicio de una función pública. Es patrimonio histórico, se debe conservar, no se la debe uno llevar a casa, y luego hay un derecho de los ciudadanos a consultarla, ¿de acuerdo? Predomina. Lo que pasa es que siempre están las excepciones. La Ley de Secretos Oficiales crea una excepción a este derecho. Tenemos la ley, bueno, la antigua ley ya derogada, ¿no?, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que hablaba del derecho a la información pública y a acceder a los archivos, pero siempre, y ahora en la versión consolidada, siempre está el limitante de las demás leyes, y esas demás leyes van a tener al final mayor peso, ¿no?, que la capacidad o la posibilidad de dar acceso. Y luego tenemos el Real Decreto, que regula el funcionamiento, y aquí hablo del sistema de archivos del Estado y de los organismos públicos, que no ha mejorado las cosas en muchos aspectos porque sigue creando una excepción basada en la Ley de Secretos Oficiales, y además pone sobre los documentalistas, sobre los archiveros, la pesada carga de a veces dejarles a ellos la decisión sobre si un documento se puede ver o no, aun cuando haya caso de duda. Les da la potestad de negar el acceso en caso de duda, les amenaza con sanciones por infracción grave. Bueno, esto paso, no es mucha literatura. En caso de que den información que no se debe dar, pero no hay un correlato, no hay una compensación, o no hay una afirmación de semejante peso, o no hay un castigo, digamos, por excederse, digamos, en la no entrega o no comunicación de documentación. Y la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que os preguntaba a los que habéis hecho uso de ella, bueno, pues es una herramienta que tenemos. Es verdad que excluye del acceso a transparencia nada menos que 12 materias que tenéis en este párrafo del final, que son muchas: defensa nacional, o seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores y otras muchas. Lo que pasa, bueno, no hay que perder, hay que probar. Yo conozco gente que ha pedido por portal de transparencia documentación de asuntos exteriores, etcétera. Hay que ir tirando, probando, ¿de acuerdo? Es verdad que la ley no lo pone fácil, prima más bien la protección de la información, la protección de los datos sobre la transparencia, a pesar del nombre de la ley. De nuevo, introduce sanciones o infracciones disciplinarias contra quien sea negligente en el cuidado de secretos oficiales, pero no contra quien sea por exceso, ¿no?, digamos, ¿de acuerdo? O sobre clasificación, eso no se permite. Es una ley que estaba pendiente de reglamento desde hace ya casi 9 años, y luego tiene, los que la habéis usado lo sabéis, no es fácil de hacer una petición por el portal de transparencia, hay que tener el certificado electrónico, no todo el mundo lo tiene, es muy limitado su uso, no ha tenido el vuelo o el impacto, ¿no?, en la ciudadanía que se podía pensar, pero ha sido un avance seguramente, y muchos periodistas, analistas, investigadores tienen esta herramienta. ¿Quién desclasifica y cómo? Pues poco, mal, y tengo ahí. Generalmente, si conocéis, en España se desclasifica a instancias de los jueces habitualmente, que piden y obligan o mueven al gobierno, al Consejo de Ministros, a desclasificar documentación. Muchas veces pensamos y sabemos que por desconocimiento de lo que hay, más que por miedo a que se revele lo que realmente hay. Es decir, de nuevo volvemos al problema de los medios. Es que tener correctamente descritos, catalogados, todos los archivos y toda la documentación que sería susceptible de desclasificación es una tarea para la cual no se están dedicando recursos suficientes, ni personal ni dinero. No es una prioridad. No es una prioridad, ¿por qué? Quizá porque no lo hemos puesto nosotros en la agenda política como prioridad, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero hay que ver dónde va la inversión y dónde se pone dinero, y en los archivos no.
¿Podemos confiar, podemos esperar de la Comisión de Secretos Oficiales de Desclasificación de Documentos? No puede intervenir directamente, puede recibir la documentación que pida, ¿no?, que desclasifique el gobierno previamente, pero más ha llegado a las comisiones de investigación como la del 11M, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a desclasificaciones, que por otras vías. Algunos ejemplos, pues siempre vinculados a la investigación judicial, ¿no? En el 2004 se desvinculó en 4 ocasiones, en 4 tandas sucesivas, documentación relativa a los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. En el 2007, también por instancias de la Audiencia Nacional, se desclasifica documentación sobre los llamados vuelos de la CIA, que hacían escala, como sabéis, en territorio nacional. Se pide al gobierno esa documentación y se desclasifica. En el 2009, papeles del CNI en relación con el accidente de un helicóptero, el Cougar, en el cual murieron 16 miembros de las Fuerzas Armadas. Veis que no es un caso, o sea, son todos casos muy vinculados a llegan a alta instancia judicial y entonces tenemos desclasificación. La muerte del periodista o la documentación que obraba en poder de CNI sobre la muerte del periodista Ricardo Ortega en Haití se desclasificó. Un caso que a mí me parece muy bonito porque introduce la cuestión de los archivos para los derechos humanos. En relación con la causa argentina, las desapariciones de la dictadura, desaparecieron españoles también, y la investigación judicial pidió al gobierno que entregara documentación que estaba en la embajada española en Buenos Aires y en los consulados españoles en Argentina relativos a las relaciones, a lo que había durante la dictadura de Videla, y eso lo desclasificó el Ministerio de Asuntos Exteriores o el Consejo de Ministros, ¿no? En fin, y tenemos algún otro caso, escuchas las muy conocidas, ¿no? Los casos Manglano, caso Perote, que todos hemos oído hablar, y ahora hoy en día la operación Kitchen, Bárcenas, Villarejo. Por eso no es raro que asociemos muchas veces a todas estas cuestiones algo que debería ser más normal. Debería ser, ahora mismo tenemos el caso, bueno, tengo ahí un caso curioso de una desclasificación para una tesis doctoral en criminología, y luego el caso del espionaje a Pere Aragonés, que ha pedido que se entreguen los documentos del CNI, al parecer sobre el espionaje reconocido, ¿no?, que se le hizo después del proceso de independencia de Cataluña. Eso es lo que parece que es la desclasificación en España. Si uno va al Reino Unido o simplemente lee las noticias, ve que los primeros días del año los periodistas se dedican a hacer artículos contando o sacando la nueva remesa de documentos desclasificados del Foreign Office o de Kew Gardens o de los archivos nacionales, porque en enero se pone a disposición de toda la ciudadanía decenas de miles de documentos, simplemente porque ha cumplido el plazo. Lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Y nos vamos enterando de cositas, a veces sobre España, porque la desclasificación no es algo excepcional, sino que es una práctica habitual, reglada, constante, permanente de unos archivos públicos bien dotados de personal, de medios y de recursos, como debería ser aquí. Lo mismo pasa en otros países. Bueno, como ya lo habéis captado, me paso recapitulando y voy terminando con alguna cuestión de otras cuestiones, problemas, anomalías o cuestiones. Tenemos la cuestión de lo que os he dicho antes, de llevarse documentos a casa, la privatización de la documentación pública, ¿no? Hay algún caso polémico, si la polémica ha saltado a los periódicos. Ejemplos: el presidente Zapatero, cuando en su libro sobre la crisis económica publica la carta que le dirigió el director del Banco Central Europeo en agosto de 2011, moviéndole a que realizara políticas de ajuste muy duras, ¿no? Ese documento el presidente del gobierno lo niega en sede parlamentaria a la oposición, pero luego lo publica en sus memorias. Eso es desde el punto de vista de la ley de patrimonio histórico, ha habido una apropiación documental para uso privado y luego una desclasificación sui generis personal también para uso privado y, claro, partidista, porque él ha sacado ese documento, pero no tenemos todo lo demás, y así pasa casi siempre o siempre con las filtraciones y estos datos, ¿no? El caso de José Bono, en sus memorias él menciona muchos documentos, bueno, algunos casos de documentos desclasificados, menciona, y ha entregado sus papeles, no sé si sabéis, a una fundación, la Fundación Pablo Iglesias, donde podéis consultar online unos 20.000 documentos y se supone que son 110.000. Ha habido su polémica, él dice que no hay ningún documento oficial, sino que son todos o copias o de uso personal, etcétera, pero lo menciono sin posicionarme, sin decir cuál es la realidad, porque yo no lo he investigado.
como casos que ocurren con demasiada frecuencia, ¿no? O el caso de los papeles del general Manglano y el libro que se sacó basándose en libretas personales, santo y bueno, cada uno anota lo que quiere, querido diario, pero también al parecer informes de inteligencia que él se guardó, y eso también no se ajusta a la norma, pero parece que es la norma en España, ¿no? Por desgracia. Y luego hay algunos casos más muy conocidos, pero me saltó. Fundación Francisco Franco, también hay en 2017 se reconoció a preguntas de un diputado de Izquierda Unida que hay documentación clasificada en la Fundación Francisco Franco, que es una fundación privada y no debería tener esa documentación. A ver la ley de memoria democrática, ¿qué pasa con esta fundación? La Fundación Felipe González, donde también tenemos documentos que la fundación dice ninguno es oficial, original, son copias o son de uso del presidente. Os invito, si no lo habéis hecho, a que os paséis por los archivos del presidente online. Son desclasificaciones parciales, interesadas, a petición de parte, que no nos permiten tener un conocimiento realmente científico de las cuestiones. ¿Cuál es el criterio de gestión, de conservación? ¿Cómo se ha transferido? ¿Cómo se ha guardado esa documentación? No es comparable a las bibliotecas presidenciales de Estados Unidos, donde usted deja el despacho, la casa oval, y va al equipo de archiveros y dice esto se lo lleva, esto se queda, esto no. Y voy terminando, de verdad. Este es el momento Indiana. Todo esto debería estar en un museo, no en un archivo. Todo esto de lo que estoy hablando debería estar en un archivo público, y muchas veces no está, y esos son agujeros en la posibilidad de construir ciencia histórica, investigación, análisis de calidad, de máxima calidad, que es lo que queremos hacer todos en España. Hay muchos casos que no podemos comentar. A ver cómo saltó esto. ¿Y qué necesitamos? Pues creo que os he intentado convencer de que este desequilibrio entre protección y transparencia, muy desequilibrado. También se ha comentado, Enara Alonso, que la cito, directora del Archivo Militar de Ávila, llama la atención sobre la imposibilidad práctica de acceder a la documentación, ¿no?, clasificada por los servicios de información españoles, de ahora los antecesores de los antecesores, ¿de acuerdo? Es un problema. No digo que, por supuesto, en otros países se publique muchísimo, pero unas reglas del juego consensuadas nos beneficiarían a todos. Y lo que ocurre es que tenemos unas normas para archivos como del montón, digamos, el Ministerio de Cultura, ministerios que no importan, cuya documentación no es tan sensible, y otra muy diferente, muy rígida y con muy pocas posibilidades de abrir la carpetita del secreto en todo lo que afecta a la seguridad de información, porque hay como dos sistemas, en realidad hay tres: el General del Estado, Sistema Archivístico de la Defensa, y luego los archivos de los servicios de inteligencia, ¿no?, y de seguridad. Y ahí se ve pues muy claramente la normativa de seguridad de información del CNI es fantástica, porque es muy extensa, es muy detallada, está muy bien, yo de hecho la uso como fuente, pero también incluye alguna cosa que es objetable, como la capacidad que da de destruir documentación sin necesidad, ¿no?, de que haya, a libre criterio de las unidades que producen esa documentación. Eso es mejorable seguramente, ¿no? Y bueno, ya voy terminando. Yo creo que hay que sumar fuerzas. He hecho muchos amigos archiveros por el camino, espero también tenerlos en la comunidad de inteligencia o en el periodismo, por supuesto. Creo que hay muchos archiveros a favor del acceso y muchos funcionarios públicos a favor del acceso, que en caso de duda van a aplicar el indubio pro reo, pues indubio pro acceso. Son nuestros aliados. Creo que hay que fomentar buenas prácticas, fortalecerlo institucionalmente a los archivos. ¿Qué quiere decir? Despolitizarlos, darles autonomía, darles recursos, dejarles la autonomía técnica para que hagan su tarea y no interferir en ellos. Y exigir recursos para ellos, ¿eh? Y luego, pues bueno, hay coaliciones, hay ONGs, etcétera. En ningún país que yo conozca el acceso a la documentación del que hoy gozan se ha logrado así por una cesión gratuita. No, todo se ha peleado, todo se ha luchado. Ninguna victoria es para siempre. Freedom is not free, o la libertad no es gratis, o hay que meter, yo creo, en la agenda pública todas estas cuestiones desde un ángulo correcto y contando con todos, pero decir aquí esto es una cuestión de derechos ciudadanos, de meterlo en este agenda setting. Y bueno, ya en lo concreto, seguramente hace falta una nueva ley de secretos oficiales, o quizá una ley de clasificación documental, de plazos, tal, una ley general de archivos que no tenemos. Necesitamos una ley de información que ponga la información a un nivel de protección semejante a la protección de datos y de los secretos.
Cuidado, alguna cosa quizás o algo. En ningún país se desclasifica automáticamente la documentación, ni aunque tengan leyes de plazos, nada es automático, todo se estudia, porque a veces se ha dicho, no, ¿cómo se va a desclasificar todo sin mirar? No, lo que pasa es que hace falta describir, catalogar, mirar la documentación y cambiar la cultura. Necesitamos una cultura democrática de secreto, de clasificación y de acceso. No nos la van a regalar, perdonad el speech, ahora me criticáis, ¿de acuerdo? Pero es la postura como académico, pero también como ciudadano en la que yo creo. ¿Hay avances? Sí, en el Ministerio de Defensa se ha avanzado en la desclasificación de documentación anterior al 68. Hay algunas herramientas que se pueden usar sin cambiar nada ahora, a favor del acceso. Podemos pedir... Eso depende de los archivos, claro. La disociación de datos, que claro, lleva muchísimo trabajo, ¿no? Cuando nos dan una parte, otra no, compromisos de confidencialidad. El utilizar la vía del acceso por interés de la investigación, bueno, sí está de nuestra parte. Y atención a la conservación, porque yo hablo de acceso como si estuviera garantizado que toda la documentación llega a los archivos, pero la gran preocupación, o una gran, enorme preocupación, es la documentación nativa digital, correos electrónicos, soporte informático, incluso soporte papel muy perecedero de las últimas décadas, que no es pergamino eterno, sino que es tinta de impresora de los 70, 80, de las matriciales o no sé qué. Conservar todo eso requiere de nuevo dinero, 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 igual que la guerra, decía Napoleón, dinero, dinero, y no nos da tiempo a una mirada allá afuera o a comparar, porque no os quiero ya aburrir y tenéis hambre. Veremos por dónde va la ley de secretos oficiales. Esto era la propuesta del PNV, a ver la propuesta del gobierno, y ya remato con mi idea. Yo creo que nos conviene a todos tirar en esa dirección, incluso a los que administran, sobre todo a quienes administran secretos, tirar para allá. Muchísimas gracias por la paciencia y la atención. A vuestra disposición. Bien, muchas gracias, Carlos. Una conferencia magnífica en una situación no fácil, pero desde luego, para todos, pero lo cierto es que con una solvencia impresionante. Te agradezco mucho la intervención. Yo, claro, quisiera, pues aprovechando, estoy haciendo un mal uso del micrófono, pero me lo vais a permitir. Aprovechando un poco algunas cuestiones que salían en la intervención, que ponen de manifiesto qué grado de absurdo llega la situación en nuestro país de este tipo de políticas. En primer lugar, el caso de papeles de bono, que lo veía en una diapositiva, cómo es posible que incluso cuando hay una ausencia total de mecanismos de desclasificación automática, como existen en países de nuestro entorno, un exministro de Defensa llegue a poner a disposición de la opinión pública informes del CNI acerca de los atentados del 11 de marzo. Es increíble que ese ejercicio de discrecionalidad absoluta por encima de todas las fórmulas, reglamentos y procesos tan restrictivos que tenemos encima de la mesa el común de los mortales, quede luego tan diluido cuando se trata de un exministro de Defensa, ni más ni menos. Y ahí os puedo asegurar, hay información, documentación del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Centro Nacional de Inteligencia, es terrible. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con nuestra historia más reciente. Yo recuerdo un caso muy paradigmático. Sabemos más, como bien decías, por los papeles desclasificados en otros países que por lo que hemos podido acceder en nuestro país. Recuerdo el titular del 6 de noviembre de 1975 del ABC, poco antes de la Marcha Verde, con titulares verdaderamente bravos y guerreros, de firmeza española, no darán ni un solo paso sobre tierra española, mientras el President Daily Brief de ese mismo día declaraba que el ya rey emérito Juan Carlos I había negociado con el embajador Stabler, el embajador estadounidense, que las fuerzas marroquíes iban a penetrar en terreno español. Y son informaciones exactamente el mismo día. Esa fue la información que la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos facilitó al presidente de los Estados Unidos ese mismo día. Entonces, situaciones tan absurdas como esas que ameritan, por supuesto, que en nuestro país se reflexione y se reivindique como ciudadanos, como académicos, un marco regulatorio que verdaderamente facilite la transparencia en este ámbito. Pues gracias, nada que añadir, totalmente de acuerdo. Perdón, me he venido arriba. Añado una cosa que estaba por ahí mencionada, la diplomacia de los archivos, la diplomacia de los documentos que practica Estados Unidos, por ejemplo. No sé si os dio tiempo a leer porque os he llevado a matacaballo, ¿no? Pero Estados Unidos con Clinton entrega a Chile 23.000 documentos de la acción de la CIA de Estados Unidos durante la dictadura de Pinochet, pero incluso conversaciones de Kissinger, ¿no? Y con cuestiones muy secretas, pero eso es una forma de diplomacia pública para Estados Unidos. Esa documentación ¿pone en peligro la seguridad de Estados Unidos hoy en día? No, absolutamente, pero con gracia acerca a esos gobiernos.
Trump ha entregado a Argentina 43.000 documentos también relacionados con la política de Estados Unidos durante la dictadura militar. Casi todo sin censurar ni una coma. El 3% censurado, el 97% libre. Quiero decir, y eso no es tan viejo como el hilo negro, ¿no? Cuando se empiezan a publicar documentos diplomáticos después de la Primera Guerra Mundial y hacer colecciones de documentos, es porque los alemanes sacan sus documentos para que se conozca su verdad y que la gente cuente la Primera Guerra Mundial con los ojos alemanes. Y luego pues sacan los franceses sacan sus documentos diplomáticos para decir, no fue así, aquí está lo mío, ¿no? Nosotros estamos dependiendo de los de otros países. Por eso digo, es una política además inteligente, una política de transparencia que siempre va a ser a favor del interés del Estado. Perfecto, pero no de partido, no de... ¿no? Bueno, ya no hago más. Bien, turno de preguntas, es el momento. Gracias. Excelente tu ponencia. Quería hacerte, tengo algunas dudas, ¿no? Y quería saber si tú tenías alguna información al respecto. Porque de acuerdo a cómo se ha planteado, es sin duda alguna una situación preocupante para el Estado y para la sociedad española. ¿Conoces de alguna iniciativa por parte de sectores de interés con respecto a impulsar algún tipo de ley, cambio legislativo, participación de sectores políticos, o simplemente hay un diagnóstico? No. Hay más que diagnóstico, hay ese activismo, están en algunas organizaciones, asociaciones privadas, tercer sector, ¿no? He puesto ahí 4, a ver si me acuerdo de ellas: Transparencia Internacional, Coalición Pro Acceso, Civio, ¿no? Las conoceréis, muchos de ellos. Hay iniciativas de este tipo. Luego hay asociaciones profesionales, los archiveros de la función pública, y bueno, pues muchas veces siguen muy de cerca, por ejemplo, la elaboración de la ley de memoria histórica o la próxima ley de secretos oficiales, y están muy movilizados. Entonces, no solo un diagnóstico, hay una participación de partes interesadas. Luego están los partidos políticos, ¿no? El PNV y Izquierda Unida, Unidas Podemos han tirado mucho por el lado de la desclasificación, han impulsado la ley. O sea, no, vamos más allá del diagnóstico. Por suerte hay sociedad civil y hay nervio ahí, ¿no? Sí. Necesario. Sí. Podría haber más vigilancia, pero hay. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente presentación. Yo quería hacerte una pregunta que yo creo que tú y yo ya hemos hablado alguna vez, que es ¿por qué no? Es decir, la situación que vive nuestro país es una situación clara, donde todo, por así decirlo, se clasifica, donde nada, por así decirlo, se desclasifica, pero la pregunta es ¿por qué? Es decir, cuando cayó el muro de Berlín y se desclasifican los archivos de la Unión Soviética, los archivos en concreto de la Stasi, no cambia absolutamente nada el curso de la Segunda Guerra Mundial e incluso el curso de acontecimientos que ya conocíamos. Es decir, el velo del secreto parece ser que no protege la realidad histórica tal como la conocemos por las desclasificaciones que tenemos. Mi pregunta es, ¿qué está protegiendo? ¿Qué protege? O sea, ¿dónde está el recelo? ¿Por qué? Bueno, yo tengo alguna aproximación que no voy a... Claro, vamos allá. Lo hemos pensado muchas veces. Bueno, el ejemplo que usted me pone, Gustavo, claro, la RDA es un estado que desaparece, mejor dicho, se integra en la República Federal, y el caso de la Stasi no solo de la Stasi, todos los archivos de la RDA abiertos, ¿no? De par en par. Los de la Unión Soviética en gran medida también, luego ya hay un cambio. Yendo muy al grano, y creo que sintetizando lo que muchas veces hemos hablado, hay una legislación que no favorece, la revelación de secretos es un delito, y la combinación, ¿no?, de esta legislación por aquí y por allá, la suma dispersa, incoherente, etcétera, te genera un panorama que al poder público, al quien tiene capacidad, no lo obliga, y al que está al frente del investigador le disuade muchas veces, ¿no? Entonces hay leyes mejorables, pero tampoco hay que esperar, como he puesto por ahí, mucho de las leyes panacea, porque con las leyes existentes hay margen de interpretación. Luego la otra parte también es cultura de transparencia, o vencer, o ir sumando, ¿no?, personas profesionales, etcétera, que vean, y yo creo que cada vez hay más, realmente, lo tengo comprobado, a favor de la apertura de la investigación con lo que las leyes le dejan. Y luego hay otra cuestión que la he mencionado 3 veces o 4, recursos, última prioridad, no la hemos puesto en el centro de la agenda. Bueno, y
Los archivos estatales, por ejemplo, es una subdirección, ¿no?, de la Dirección General de Bellas Artes con un presupuesto muy pequeño en relación con las otras direcciones que hay, ¿no?, que son museos y bibliotecas. Pero esos archivos gestionan cuestiones que son de toda la administración del Estado. No digo que tenga que depender de presidencia del gobierno, pero sí que debería tener unos recursos, ¿de acuerdo?, muy a la altura de la función importantísima que tiene esto. O sea, los archivos siempre son el desván, la sala que está ahí, el almacén de papel, no hay... y nunca la falta de recursos no es excusa, porque siempre los recursos van en función de las prioridades, lógicamente, ¿no? O sea, yo creo que es una mezcla de legislación, falta de cultura, falta de recursos, y entonces ante la imposibilidad de saber lo que hay y que se puede escapar algo, por si acaso, hombre, siempre estás seguro no dando nada, ¿no? No vaya a ser que se escape algo. Que no creo que España tenga grandísimos secretos, muchas veces lo que a lo mejor es pequeñas chapucillas, pequeñas cosas, no tan de todo habrá, por supuesto, ¿no? No quiero quitar grandeza a nuestra acción exterior, a nuestra acción de Estado, pero por lo que llevamos visto cuando se han revelado cuestiones, más bien o tapar, y hay otra cuestión también, vamos a la realidad, hay una continuidad, tenemos una transición hecha de la ley a la ley, con los mismos mimbres muchas veces, ¿no? Hay países que, no sé, eso no lo tengo sistematizado, pero Portugal, que hace una revolución, ¿no?, tiene más abiertos los archivos de la PIDE, los archivos de la represión, por ejemplo. ¿Dónde va a parar? Así que podemos poner un cuarto elemento. Me enrollo mucho. Estupendo, Carlos. Estamos fuera de hora, de modo que con esto vamos a cerrar el turno de debate. Creo que también tremendamente productivo y pertinente introducir estas temáticas en un curso como el que estamos desarrollando. Bueno, ya lo saben, tenemos ahora la hora de comer. Hasta las 4 de la tarde vamos a poder descansar un poco y tomar un poco de aire ahí fuera, pero a las 4 con total puntualidad estamos empezando con la última parte del curso. Ya saben, una mesa sobre inteligencia en el sector privado. Vamos a contar con representantes de 3 organizaciones empresariales que de una forma u otra se relacionan con la inteligencia corporativa. Creo que puede ser de altísimo interés para poner ya culmen a este curso, así que dentro de un ratito nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias.